un tiempo para reflexionar realmente en el significado de la llegada de Jesús en medio nuestro. ¿Cuánto necesitamos, queremos, anhelamos estar en paz? Tener paz, sentir la paz, buscar la paz, seguir la paz. Hay tantas cosas alrededor de la paz que a veces nos hacen perder de vista el verdadero significado de la paz. A veces pensamos solamente en la paz, en la ausencia del conflicto. Y eso es lo que los hombres podemos llegar a ofrecer. Hacer un tratado de paz, darnos la mano y decir, por un tiempo no va a haber guerra. Bueno, ese no es el tipo de paz que Dios nos ofrece. Cuando la Biblia habla de la paz, habla de mucho más que solamente la ausencia del conflicto. Por eso ver cómo está utilizada en la Biblia esta palabra shalom en el Antiguo Testamento, en hebreo, y en algunas oportunidades está utilizada allí justamente porque eran todos judíos y esta expresión shalom era muy común, pero después en griego es otra palabra. Y ver cómo está utilizada en el texto bíblico nos ayuda a entender el significado de la paz. Esta paz que Dios nos ofrece. Yo voy a citar varios pasajes del Evangelio de Lucas. Usted tome nota, ¿no? Tome nota de la cita, aunque yo la voy a leer, pero tome nota de la cita para poder recordarla y mirarla después. Seguramente hay dos pasajes del Evangelio de Lucas que nos vamos a acordar muy bien con esta palabra paz. Quizás sean los dos más conocidos. El primero en el capítulo 2, en el versículo 14, cuando el coro de ángeles anuncia que ha nacido en Belén este Salvador Jesús, que se acerca hacia los pastores que estaban cuidando sus rebaños, y entonces los ángeles, el coro de ángeles canta gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para todos los hombres que gozan de su favor. Estoy seguro que ese versículo nos acordamos bien, que quizás sea uno de esos que nos acordamos de memoria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para toda la humanidad. Y el otro pasaje que seguramente nos acordamos del Evangelio de Lucas es cuando Jesús ya ha resucitado. Los discípulos están tristes, están llorando, no saben cómo van a seguir adelante y estaban encerrados en un cuarto. Y Jesús se aparece en medio de ellos. Y cuando se aparece en medio de ellos, capítulo 24, versículo 36, les dice, la paz sea con ustedes. Quizás estos sean los dos versículos que más nos acordamos del Evangelio de Lucas. Pero es Lucas el que más habla de la paz de los cuatro evangelios. Mateo la menciona 2 veces, Marcos 2 veces, Juan 5 veces y Lucas 12 veces. Es Lucas el que habla más de la paz que Dios nos ofrece. No voy a leer todos por una cuestión de tiempo nada más, pero sí me gustaría que vayamos viendo cómo Lucas nos presenta esta paz. La primera vez que la menciona es cuando nace Juan el Bautista. Su padre, Zacarías, un anciano, aquel sacerdote que oraba por un hijo y Dios le concede esta petición. Cuando nace, tiene este canto profético que habla acerca de su hijo, pero también habla acerca del que ha de venir
después de su Hijo. Por eso en el capítulo 1, versículo 79, por allí, dice: a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de pecados. Y el 79 dice: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Esa es la primera vez que Lucas lo menciona. Esa es la primera vez en el 1.79. Dios ya está preparando para encaminarnos por la senda de la paz. Después llega el que hemos leído, capítulo 2, versículo 14, el coro de ángeles, que dicen: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para toda la humanidad. Capítulo 2, versículo 29. Jesús es presentado en el templo. Cuando está allí en el templo, hay un anciano que estaba esperando esta venida del Señor, que Dios le había prometido poder ver con sus ojos la salvación de Dios. Simeón, cuando tiene a Jesús en sus brazos, capítulo 2, versículo 29, dice: Señor, ahora despide a este siervo tuyo y despide en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto ya tu salvación. Después vamos a ver en bocas de Jesús, las próximas veces que Lucas menciona la palabra paz. Capítulo 7, versículo 50. Una mujer que se acerca a Jesús y se inclina delante de sus pies, que sus lágrimas lavan los pies de Jesús, que derrama perfume delante de él. Cuando todos los que estaban alrededor la miraban con desprecio, Jesús tiene esta palabra: tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. La próxima vez que lo dice, otra vez con una mujer que no pasó desapercibida en medio de la multitud, la mujer del flujo de sangre por 12 años, que había gastado todo su dinero en médicos. Esta mujer es sanada por el Señor, capítulo 8, versículo 48, y Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Cuando Jesús envía a sus discípulos, capítulo 10, versículos 5 y 6, a predicar la buena noticia del Evangelio, dice: en cualquier casa donde entren, antes que nada, lo primero que deben decir es: paz a esta casa. Paz a esta casa. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, la última semana, la que conocemos como la entrada triunfal, la gente podía cantar y levantaba, ¿no?, sus palmas diciendo Hosana. Dicen otros evangelios, pero el evangelio de Lucas dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Paz en los cielos, gloria en las alturas. Pero Jesús, cuando termina ese día, cuando se aleja de Jerusalén, nos dice versículo 19, capítulo 19, versículo 42. Allí Jesús llora por Jerusalén. Dice: ay, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos.
La gente cantaba por la paz, levantaba sus manos por la paz, se sentía feliz por la paz que veía. Pero Jesús termina llorando diciendo, no comprenden la paz que le ofrezco. No comprenden la paz que puedo traerles a ustedes. Y después sí, capítulo 24, versículo 36, como leíamos, ya el Cristo resucitado. Las últimas palabras que tiene con sus discípulos, en medio de ellos, en medio del conflicto, es paz sea con ustedes. Este tiempo de la Navidad es un tiempo para pensar en la paz que Dios nos ofrece, el regalo de la paz que Él nos ofrece. Como dice el resto de la Biblia, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es fácil de comprender, porque es una paz que no está en nosotros, es una paz que Él nos ofrece. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Y después Él nos pide que podamos estar en paz con nosotros mismos, en paz con los demás y en paz con Dios. La vida es compleja, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas circunstancias, muchas cuestiones en donde puede haber algún quiebre, donde algo puede estar faltando. Y la palabra paz significa algo completo, algo que no tiene grietas. Es ese sentir de estar en plenitud, que no está faltando nada, que no hay una escasez de nada, que no hay nada que está quebrado. Por eso cuando algo nos falta, no nos sentimos en paz. Cuando hay un quiebre en nuestras relaciones, no nos sentimos en paz, porque no estamos en paz. La paz de Dios es algo que llena por completo nuestro ser. Nos da el verdadero sentido de plenitud que Él nos ha ofrecido. En este tiempo de Navidad, me gustaría que podamos pensar en esta paz que Dios nos ofrece. Paz en esta casa, paz en medio de ustedes, la paz sea con ustedes, la paz de Dios en medio de todas nuestras conversaciones. Él es quien nos ofrece su paz. Los cristianos no nos distinguimos por la ropa que usamos. Los cristianos no se distinguen por el país en el que viven, porque algunos dicen que viven en algún país cristiano. Los cristianos se distinguen por seguir al Señor, por buscar la paz y por seguir la paz. En esto conocerán que son mis discípulos. Bienaventurados los pacificadores. Que en este tiempo de preparar nuestros corazones para la Navidad podamos darle gracias a Dios por la paz con la que llena nuestras vidas día